Bueno, caballeros, ahí está lo que estaban esperando ver. ¿Qué pasa? ¿Pues están decepcionados? Ese es el México romántico. ¿Dónde están el vino, las mujeres y la música? Les dije que no esperaran demasiado. Ni pueblo fronterizo, ni fiestas, ni señoritas. Debe haber una hacienda por ahí. Vamos, Hopi. ¿No podemos cruzar la frontera esta vez? Espera un minuto. Si querías sociedad, deberías haberte conseguido un trabajo como embajador, no como Texas Ranger. Hopi, no vemos una cara humana por la frontera hace más de una semana. Ni siquiera una vaca. Las únicas caras que vamos a ver en este trabajo son las que no quieren vernos. Donde hay disparos de rifle, debe haber gente. Parece que alguien está intentando cruzar la frontera antes de que le disparen. Bueno, ¿de qué lado estamos, Hopi? Todavía no lo sé. Vamos. Rápido, muévete. Tenemos que salir de este lugar de inmediato antes de que sea demasiado tarde. Me resulta absolutamente imposible poner un pie dentro de ese sitio. Así que busquemos otra ruta ahora mismo. Todavía está vivo. Aquí mismo lo tiene. Fácil, don Enrique. Don Enrique. Acerca de lo que ha desaparecido completamente. Avisa. Señorita Inés. ¿Has podido distinguir algo, Hopi? Solo un par de nombres. Parecía que decía don Enrique y señorita Inés. ¿Por qué te dispararon? Oye, esta es una montura bastante buena para un hombre pobre. ¿Crees que la robó? Si lo hizo, el tirador no buscó recuperarla. Muy mal. Bueno, no puede haber ido muy lejos. Iremos tras él. Cuidado con una emboscada. Lleva este caballo a California. Oye, ¿quién dijo que no habría señoritas? Hola, señorita. Levanten las manos. ¿Esto es un asalto? ¿Quieres saberlo? ¿Dónde está don Enrique? No conocemos a ningún don Enrique. No me mientas. El hombre asesinado trabajaba en mi rancho. Y ese caballo es de Enrique Pérez. ¿Quiere decir que cree que matamos a ese hombre? Bueno, ese es Johnny. Debe de ser la señorita Inés. Sí. Tu hombre aquí tenía un mensaje para usted de parte de don Enrique. ¿Bien? Lamento que haya muerto antes de poder darnos el mensaje. Te aseguraste de eso, ¿verdad? Pues, Los hombres que lo mataron se aseguraron. Mientras nos retienen aquí, escapan a las colinas. ¿cree que soy tan estúpida como para creer eso? ¿Cree que voy a dejarlo libre solo porque está en suelo tejano? No, señores. Van a regresar a México conmigo. Me temo que no puede obligarnos a cruzar la frontera, señorita.
Eso sería ilegal. También es ilegal robar caballos y asesinar a mi gente. Mire, señora, puedo probar que no matamos a ese hombre. Entonces, Seguro, no podríamos haberlo hecho porque nuestras armas no han sido disparadas. Te lo mostraré. la próxima vez que toques tu arma, el agujero estará en tu cabeza. Parece que al final sí podrás visitar México, aunque sea bajo la amenaza de un arma. Sí, probablemente organicen una fiesta de corbatas en nuestro honor. No tendría que bailar al final de una cuerda. Muy bien, entonces vámonos de aquí. Espera un momento. Bajen de ahí inmediatamente. ¿Quiénes son esas personas que se acercan? ¿Acaso podrían ser un grupo de bandidos peligrosos? Sí, forajidos y asesinos. Dígale al comandante que tengo 3 prisioneros. Desármalo. Lleva a la hija de George a montar a caballo en el Reino Unido. Sí, señora. Y ahora puedes repetir tus mentiras al comandante de nuestra patrulla fronteriza. Adelante. En primer lugar, número 1. Después de usted. Señorita, ¿quiénes son estos hombres? Comandante, tengo el honor de presentarle a 3 forajidos. Harry, Un placer, señor. ¿Forajidos? ¿Qué han hecho? Poco. Mataron a Ramón y se llevaron el caballo de don Enrique. ¿Don Enrique? ¿Dónde está don Enrique? No sabemos dónde está ni quién es. Sabríamos mucho más si no nos convenciera de cruzar la frontera. ¿Por qué no revisas? Tal vez halles algo interesante. Seguro que la encontrarás si empiezas conmigo. Mis credenciales. Esto certifica que el portador, Hopalong Cassidy, es un guardabosques de Texas asignado a la patrulla fronteriza en el distrito de Ojinaga. Patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Así es. Y estos 2 caballeros son mis ayudantes. Ay, señorita, ¿qué ha hecho? Estos hombres son Rangers de Texas. ¿Vas a creerles a ellos en vez de a mí? Él ha secuestrado a la patrulla fronteriza. Estimado señor, por esta violación del derecho internacional, le pido 1000 disculpas. No se preocupe, está bien. Disculpas, pero los vi con mis propios ojos. ¿De verdad nos viste dispararle a ese hombre? No, pero los alcancé a ver allí parados junto a él. Y con un caballo robado. ¿Y por qué no? El trabajo del señor Cassidy es vigilar su lado del río, y el mío es vigilar el mío, ¿no es así? Un gran trabajo el que haces. Sentado detrás de tu escritorio, dando disculpas. Pero señorita, estos Rangers pueden ayudarnos. Queremos cooperar. Si desaparece ganado de los ranchos mexicanos, haremos lo posible por recuperarlo. No es nuestro ganado el que desaparece, es nuestra gente. ¿Tu gente? Y nunca regresan. Cruzan el río y ¡zas! Las montañas los engullen. Pero no lo entiendo. Hablaremos de eso más tarde. Primero cenemos, ¿eh? ¿cenar? ¿Te refieres a comer? Sí, Sí, eso tiene sentido. Quizás sea bueno que lo hayas capturado. señorita. ¿Será usted la anfitriona de nuestros invitados? Quizás debería quedarme ya que confías tanto en ellos. Por si acaso intentan robarte la cubertería. Les ruego que no juzguen a las mujeres de mi país por lo que ven hoy. Oh, está bien. También tenemos algunos así en Texas. La perdoné, ¿verdad, Philly? ¿Alguna vez has visto un pura sangre que no lo sea? ¿Y por qué insiste en estar en nuestra contra? Forajidos mataron a su padre y a su hermano, así que trabaja de vaquera para que el rancho siga activo. Ahora que falta don Enrique, ella contraataca como un hombre. Dígame, ¿quién es este distinguido señor, don Enrique? Don Enrique es teniente de la patrulla fronteriza mexicana. Bien. Quiero decir, ¿qué es él para la señorita Inés? Ah, ya entiendo a qué te refieres. Él es el novio de la señorita. Por aquí, señoritas. Te mostraré tus aposentos. Gracias.
Hola, ¿qué significa la palabra novio? ¿Novio? Vaya, novio. Esa palabra significa simplemente tío en español. ¿Estás seguro? Claro, estoy seguro, pero ¿qué diferencia supone? No está de humor para el romance. ¿Cómo lo sabrías? Y deberías saberlo. He tenido... ¿No le gusta el vino, señor Cassidy? Brindo por tu salud y por nuestra amistad duradera. Gracias. Señorita, ¿quisiera acompañarnos en este brindis? Brindemos. Siempre por la amistad entre los hombres honestos. Salud. 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 ¿Qué estás mirando? ¿Por qué? Nada, quiero decir. Sí, bueno, ¿qué es lo que tú estás observando? ¿A mí? Estaba mirando esos... La estaba mirando. Hace mucho tiempo que no veíamos a una chica tan guapa. Sí, pero resulta que aquí te quedas mirando mi comida. Oh, disculpen a California. También hace mucho tiempo que no come una comida completa. Sí, eso es. Así que es nuestra comida la que trae la luz del amor a tus ojos, ¿eh, señor? Bueno, a mi parecer un hombre no puede meterse en problemas coqueteando con la comida. Deberías saberlo. Te has comido toda la tuya y la mitad de la mía. De donde yo vengo, no está bien desperdiciar comida. Tiene toda la razón, señor. Coman, beban y sean felices, porque mañana podrían ahorcarlos. Tenga, aquí tiene la mía. Oh, qué hombre. Adelante, es una ofrenda de paz. Si usted va a restablecer las relaciones diplomáticas, brindemos por eso, salud. Brindemos ahora por nuestra salud. Nunca rechaces un bocado. ¿Está bueno? Hola, ¿qué es lo que te pasa exactamente? Me gustaría saber si ya te encuentras mucho mejor de salud o si todavía sientes alguna molestia, porque me preocupas y quiero asegurarme de que todo esté bien contigo y que te hayas recuperado por completo ahora mismo. Bien, ¿qué supones tú entonces? Nunca volverá a confiar en ti, señorita. Al menos ahora puedes decir que el sentimiento es mutuo. Antes de la cena iba a contarte sobre mi gente. ¿Sí? ¿Has oído hablar de la mina Silver Bullet? He oído del lugar, pero es el único pueblo del distrito que no he visitado. Silver Bullet tiene muchos fantasmas, amigo mío, y una historia maligna. Eso me han dicho. ¿Es cierto que los conquistadores tuvieron que usar esclavos indígenas para trabajar en la mina? Sí. Y cuando México ganó su independencia, los indígenas destruyeron la mina y huyeron. La mina Silver Bullet quedó abandonada hasta que algunos de los tuyos la reabrieron. Por lo que oí, a nuestros mineros tampoco les fue muy bien. El mineral era pobre y el ferrocarril estaba bastante lejos. Fue mucho trabajo para tan poca plata. Sí, eso es cierto, señor. ¿Y por qué el dueño de esta mina mandó a México por trabajadores? ¿Dices que el dueño de la mina prometió trabajo a cualquiera que fuera? Sí, señor, y además con salarios altos. 25 de los nuestros cruzaron la frontera para trabajar en esta mina. Pero eso no es inusual. Muchos de tuyos fueron a trabajar al norte. Ah, sí, pero siempre regresan o mandan traer a sus familias. Pero estos hombres que fueron a Silver Bullet desaparecen y nunca volvemos a saber de ellos. Muchos estadounidenses también han desaparecido. Pero normalmente están escondidos abajo. Pero nuestra gente no son criminales. Lo entiendo, señorita. Por cierto, ¿qué hay de don Enrique? ¿Qué papel tiene él en todo esto? Hasta que usted llegó, señor Cassidy, no había Rangers de Texas aquí. No podía enviar a mi patrulla al otro lado de la frontera, así que don Enrique se ofreció como voluntario para ir. Como ciudadano privado, solo llevó consigo a un hombre. Don Enrique no regresó. Pero su caballo regresó con ese vaquero. Sí, fue asesinado antes de que pudiera contarte su secreto. Ahora empiezo a entender por qué no confías en nosotros. No puedo decir que te culpe mucho. Supongo que la única manera de cambiar tu opinión es ayudar a resolver este misterio. Saldremos hacia Silver Bullet a primera hora de la mañana. Estoy en deuda, señor, pero hay tan poco que puedo hacer para ayudarlos. Hay una cosa que sí puedes hacer. ¿Sí? Déjanos llevar el caballo de don Enrique. Puede que recuerde el camino. Bueno, Pero no puedes dejar que vayan solos. Supón que tus nuevos amigos encuentran a nuestra gente desaparecida
¿Cómo sabes que los traerán de vuelta? Pero, señorita, no puedo enviar a nuestros soldados al otro lado de la frontera. Pero puedes enviarme a mí, no soy uno de tus soldados. Oye, Hoppy, esa es una gran idea. Sí, pero hay solo un problema con eso. La señorita es contrabando. ¿Contrabando? Como Texas Ranger no puedes llevar a una joven soltera al otro lado de la frontera. Es cierto. Claro, no estaría soltera si pudieras convencerla de casarse contigo antes de irnos. Así es. Puede que a ti te guste ese tipo de humor, pero a mí no. Señorita, un momento. Si tiene que marcharse, permítame acompañarle hasta su hacienda. Oh, me alegraría mucho verte en casa. No, gracias. Me sentiré más segura sola. Hoppy, no deberías haber dicho eso justo cuando está empezando a cogernos cariño. Y no se dio cuenta de que lo había hecho, pero quizás deberías ir corriendo a disculparte de mi parte. Y será mejor que dejes de soñar con paseos a la luz de la luna con la señorita. ¿Y qué hay de esos forajidos? El comandante los ha liberado. Dicen ser guardabosques y prometen buscar a don Enrique y a los demás. Pero creo que mienten y les seguiré la corriente. Pero, señorita, es un trabajo de hombres. Oye, perdona, ¿y la has visto por aquí en algún lado? Oye, Nean, ¿de casualidad no la habrás visto pasar por aquí? No me choques a esa tan alta velocidad. ¿A dónde fue? Quizás fue a envenenar a su abuela. Y todos los nietos pequeños. Y las nietas. Señorita, Hoppy solo bromeaba sobre nuestra boda. Yo no te pediría que te casaras conmigo, es decir, bueno, sí lo haría. Ya sabes a qué me refiero. Perfectamente. Es tan claro como la mayoría de tus explicaciones. Confía en nosotros. Encontraremos a don Enrique si alguien puede. No nos iremos como otros. Eso está por verse. Justo ahí los tienes, las montañas de los perdidos. Las montañas de los hombres desaparecidos. Veremos si no podemos cambiar ese nombre antes de terminar. Gracias por su hospitalidad, señor. De nada. Y si tienen éxito, señores, mi gente les estará agradecida para siempre. Buena suerte. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias. Oye, espera. ¿Qué pasa? Renuncio a los Texas Rangers ahora mismo. ¿Vas a renunciar? Sí. Me contrataron para patrullar la frontera con México, ¿no? Sí. ¿No es canadiense? No, no. Debemos estar cerca del Polo Norte. No lo dudaría. Creo que nos hemos perdido.
Sí, pero no hemos perdido de vista a quien nos sigue. Apuesto 10-1 a que es esa envenenadora. Puede que sí, pero mira lo que nos espera. Te dije, llevamos ciruelas a un país extranjero. Ah, el reino de la bala de plata. Bueno, veamos si podemos conseguir un pasaporte. Sujétalo. Este es el único tipo de pasaporte que emitimos. Ahora date la vuelta y sal. Somos los Texas Rangers y podemos entrar en cualquier ciudad del estado. Nadie entra a Silver Bullet sin una orden del Sheriff Krebs. ¿Te dio una orden para dispararle a un mexicano por la espalda? Lástima que no inventaron una pistola que dispare en las esquinas. Sí. Creo que yo mismo puedo encargarme de eso. Tú sí. Bueno, detente, no dejes que me saque de aquí. Muy bien, suelten sus armas, a menos que quieran bajar con ellas. Suéltalas. Y la amarilla. Vamos. Dile a ese otro pistolero de poca monta que suelte su arma. Will, haz lo que te digan. Suelta las armas, Will. Will, no me dejes. No me dejes, Will. Oye, Copy, el otro se está escapando. Este no se escapará. Ven aquí, California. Apresúrate. Conserva esto. Sí. ¿Puedo tirar un poco? No. Quiero hablar con él. Allá arriba. Vamos, Johnny. Déjame ir. Déjame ir. Te llevaré a Krabs. Te soltaremos, pero antes responde algo. Disparaste a ese mexicano y lo tiraste al río, ¿no? No me harás hablar. California, tómate un respiro. No, no. Le disparé. ¿Por qué? Y Tenía una orden de arresto en su contra. Era un criminal fugado. Es la verdad. Puedes preguntarle a Krebs. tenemos la intención de hacerlo. No te lo pierdas. Denme un poco de paciencia. Sube, Hoppy. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Saltarina, fácil. ¿Pero qué me estás contando ahora mismo? No me lo puedo ni creer, de verdad, hombre. ¿Me lo dices en serio o qué? Voy a estar esperándote justo aquí dentro de la cabina de mando. Oye, escúchame bien. Necesito que empieces a bajar ahora mismo con mucho cuidado.
Me has pillado, Salter. Oye, espera un minuto. ¿A dónde lleva este camino? Kansas City, tan recto como el cuervo en línea recta. ¿Hay mineral de plata en esos vagones? No, esa es una clase de catecismo en un picnic. Ya habríamos rematado allá atrás. Pedazo de madera listo. ¿Cuántos mexicanos trabajan en esa mina? Pregúntale a Kreft. De acuerdo, lo haremos. Ponerse en marcha. Sin duda es un pueblo fantasma. Sí, hasta un fantasma moriría de soledad aquí arriba. Arrestus Kreft no es ningún fantasma. Es el sheriff del alcalde y dueño de Silver Bull. ¿Eres Arrestus Krebs? Ellos dispararon en señor Krebs. Intentaron matarme a mí y a Quinn. A veces tenemos que abrirnos paso a la fuerza. Soy Cassidy, de los Texas Rangers. Se está invadiendo propiedad privada. Cassidy. No según las leyes de Texas. No reconozco las leyes de Texas, señor. Cassidy. Aquí yo soy la ley. Entonces, explica qué ley invocaron tus pistoleros al matar a un mexicano desarmado en la frontera. Preferiría que me explicara por qué uno de sus hombres tiene un caballo robado. Esa es la razón por la que vinimos, para averiguar qué le pasó al dueño de ese caballo y a otros mexicanos. No he visto a ningún mexicano desde que mataste a don Enrique Pérez. ¿Desde que matamos? Debes estar chiflado. Si tienen pruebas de que estoy loco, pueden presentarlas en el juicio. ¿En qué juicio? Suyo, por supuesto. Usted y sus amigos están arrestados, señor Cassidy. Ah, eso es ridículo. No pueden arrestarnos. No podemos arrestarlos. Ya lo he hecho. Miren a su alrededor. Mantengan las manos alejadas de sus armas, caballeros, y bajen. Aquí vamos de nuevo. ¿Le importaría decirme de qué se nos acusa? Allanamiento, robo de caballos, asalto con intención de matar a 2 agentes de la ley, robo y asesinato. Eso parece más que suficiente. Sí, eso es más que suficiente. Deberán probar esos cargos ante un tribunal ordinario. Aquí hay un tribunal. Estar lejos de la civilización no evita actuar bajo la legalidad. Ahora, no me digas quién es el juez. Déjame adivinar. ¿Podría ser... ¿Son los cangrejos del arrestador? Correcto. Vaya, esto es algo realmente sorprendente. Y muy inesperado. Supongo que cuando la ley está centralizada hay menos burocracia. Bueno, parece que lo has eliminado todo. Por aquí, señores, al juzgado. Venga, vamos, muévete ahora. Vamos, no arrestamos a nadie desde que somos Rangers, pero siempre nos arrestan a nosotros. Oye, ¿esto es una broma de Crib o de verdad cree que somos culpables? Bueno, si es una broma, no cuenta con que nos riamos para nada. Caso del señor Cassidy y sus compañeros ladrones de caballos contra el pueblo de Silver Bullet queda declarado en sesión. ¿Culpable o no culpable? Ya que ustedes ya tomaron una decisión, ¿cuál es la diferencia? Se ahorra mucho tiempo si se declaran culpables. No queremos estar aquí todo el día. Ahora, esperen un minuto. Ya que son tan legales, exigimos un juicio conjurado. Bueno, calculo que tienen derecho a un juicio conjurado. Pero solo tenemos 12 hombres aquí en total y 2 de ellos son alguaciles. Así que tendrán que arreglárselas sin un panel completo. Muy bien, jurado. Tomen sus lugares.
Quizás le interese al tribunal saber que al menos la mitad de esos miembros del jurado son criminales conocidos. ¿De verdad? Ese hombre, Quinn, es buscado por robo en 3 estados. El hombre a su lado es Pete Turner. He visto ese rostro pegado en los carteles del sheriff por todo el estado de Texas. El cuarto hombre es un famoso ladrón de ganado. Debo recordarle, señor Cassidy, que el estado de Texas y la mancomunidad de Silver Bullet tienen 2 códigos diferentes. Mientras un hombre sea un ciudadano respetuoso de la ley aquí, no me preocupo mucho por su pasado. ¿Qué tal un trago para el jurado, su señoría? Absolutamente no. Hay que tener la mente clara para tomar una decisión justa. Proceda. ¿Algún testigo para la fiscalía? Bueno, yo soy testigo, su señoría. ¿Desde cuándo puede testificar un miembro del jurado? A ver, déjeme ver. Hay una norma escrita sobre eso, en algún punto del código. Ah, aquí está, artículo 7. Ningún ciudadano será privado del derecho a actuar como testigo por razón de su deber como jurado. ¿Quién escribió ese código? Pues yo, naturalmente. Protesto. Después de revisar todos los argumentos presentados, se determinó que la protesta interpuesta no cumple con los requisitos necesarios, por lo cual ha sido oficialmente denegada en este proceso. Oiga, señor, Krebs, hay una mujer cabalgando por la calle. ¿Mujer? Ahí voy. Yo soy el alcalde aquí. Yo me encargo de los visitantes. El tribunal se suspende 10 minutos. Vigilen a los prisioneros. Juez Krebs. Arrestar a este Krebs a su servicio. Soy Inés Labarca. Inés, eres la primera dama que honra a Silver Bullet con una visita en los últimos 10 años. ¿Estás sola? Sí, señor. ¿Viniste aquí sin escolta desde la frontera? Los seguí a ustedes, 3 visitantes más. ¿Cuál es el propósito de tu regreso? Busco a algunos compatriotas que trabajan aquí. Bueno, aquí no hay mexicanos. Señorita. ¿Y qué hay del dueño de ese caballo? Don Enrique Pérez. John y Ricky, entonces los conocías, hija mía. Debo hablar. No, por esa puerta no. Allí se está llevando a cabo un juicio. ¿Un juicio? ¿No te refieres a los 3 Rangers? No son Rangers, querida. Son ladrones de caballos. Robaron el caballo de don Enrique. ¿Cómo es ella, Lorne? Está bien. ¿Crees que ella es la que ese mexicano tenía en una foto? Cállate. Si esa es Inés, ¿qué va a hacer Krebs ahora? El juez quiere ahorcarnos, pero ella pedirá una tortura lenta. Dices tonterías, ella testificará a nuestro favor. No estés tan seguro, Johnny. Si confiara en nosotros, no estaría aquí. Y estaba seguro de que eran culpables al verlos junto al río sobre el cuerpo de Ramón. Pero el comandante dijo que eran Rangers con papeles que lo demostraban. Los papeles pueden ser robados, pero tus ojos no te engañaron. Tenemos testigos que los vieron todo. Realmente no lo haces. Significar. Don... ¿Qué le pasó a don Enrique? ¿Tú? Debes prepararte para una sorpresa, señorita. Estos hombres lo mataron. Lo mataron y luego siguieron a su compañero hasta la frontera y también lo mataron a tiros. Así que no habría ninguna evidencia. ¡Pero tú los viste! Enrique. Enrique. Pobre niño, comparto tu dolor y necesito tu ayuda. Los asesinos han sido capturados, pero es mi deber asegurar que tengan un juicio justo. Su testimonio debe ser presentado ante el tribunal. No podía hablar con ellos ahora. No puedo enfrentarme a ellos. Pero, señorita, ¿quiere que queden libres para volver a asesinar? No. Lo haré. Testificar, sentarse. Quítense el sombrero en la sala del tribunal.
Señoría, nuevo testigo. ¿Jura que el testimonio que dará será la verdad y solo la verdad? ¿Identifica a los acusados como los hombres que vio con el caballo robado de don Enrique Pérez? Sí, lo hago. Usted escuchó 2 disparos y luego los vio junto al cuerpo de un hombre muerto. ¿Es correcto? Sí. ¿A dónde iban cuando los detuvo? De regreso a las montañas. ¿Intentaron resistirse? Uno de ellos. Gracias, señorita. Eso es todo. Pero eso no es todo. Solo están usando a esta chica para acumular pruebas falsas. Señor, Cassidy está en desacato al tribunal. Desprecio es todo lo que siento por este tribunal. ¿No ve lo que está tratando de hacer, señorita? Nos está incriminando porque tiene algo que ocultar. Silencio y orden en la sala. Puede tomar asiento, señorita. Martín, continúe con su testimonio. Don Enrique y otro mexicano vinieron buscando a unos hombres desaparecidos. No hallaron a nadie y volvieron a la frontera. Quinn y yo los seguimos al alejarse. ¿Qué pasó entonces? Bueno, los emboscaron como a 1 milla al otro lado de las grandes rocas. Lo vi todo desde el puesto de vigilancia. Don Enrique fue asesinado y el otro logró escapar. Lo persiguieron. ¿Puede identificar a los hombres que emboscaron a don Enrique? Claro, están sentados justo allí. Protesto. Este testigo ya nos confesó que él cometió el asesinato. Protesta denegada. Eso es todo por ahora mismo. Bueno, calculo que hay pruebas suficientes para colgarlos 3 veces y debe el jurado salir para llegar a un veredicto. Culpable. Podría sentenciar de una vez. Hace demasiado calor para un ahorcamiento ahora. Además, aquí nunca colgamos criminales hambrientos. Y así, por la presente, los condeno a ustedes 3 a ser ahorcados hasta morir. Después de la cena. Bueno, Krebs, eso ha sido una muy buena trampa. Llévenselo. No confíe en él, señorita. Haz que Krebs te muestre la mina. Muy bien, nos vamos. Debes de estar muy cansada. Haré que preparen una habitación para ti. Más tarde, tras descansar, mis hombres te escoltarán a la frontera. Es todo tan confuso. Ahora que ha terminado, no sé qué creer. Oh. Señorita, fue su testimonio el que ayudó a condenar. Colgarlos no hará que Enrique vuelva. Colgarlos no resuelve el misterio. ¿Y qué motivo tendrían para matarlo? Pues eso es bastante sencillo. Pensaron que don Enrique llevaba plata de la mina, así que le dispararon. ¿Por qué lo hicieron? ¿Volver a la bala de plata? ¿Para robar la mina en sí? No sabían lo bien vigilada que estaba. Otros bandidos han intentado robarme. Por eso no permito que ningún extraño entre en Bala de Plata. Pero usted avisó a México que hacían falta trabajadores en la mina Bala de Plata. Oh, eso es solo un rumor. Ya tengo más que suficientes hombres en la mina. Quiero ver su mina con mis propios ojos. ¿No confías en mí, hijo? Ahora mismo no confío en nadie. Muy bien. Querida mía, como espacio, haré favor a una dama galante. Te llevaré a ver la mina esta tarde. ¡Ey! La única vez que encuentro un hombre honesto, no lo quiero. Bueno, si tengo que morir ahorcado, al menos me gustaría saber por qué.
jefe traerá una visita a la mina y no quiere que se lleve una mala impresión. ¿Ella? Sí, una señorita. Esconde a esos hombres en el pozo. Está bien. ¿Qué está haciendo? Ellos lo dirán, Inés. Cierra la boca ahora mismo y regresa de inmediato a la frontera. Oh, no, señor. Esta visitante quiere vernos. Ella está... Estoy realmente impactado. Mételo ahí adentro. Está bien, escuchen, muévanse ahora mismo. Vamos, vámonos de aquí. Háganlo lo más rápido posible. Coge palase un minero. Bueno, aquí está, aunque no hay mucho que ver. Los muchachos sacan el mineral de la mina, lo cargan en carretas y lo llevan hasta el ferrocarril. ¿Y eso es todo? ¿Eso es todo? Eso es todo. Aquí arriba no tenemos ningún equipo moderno. Extraemos nuestra plata con sudor y callos. Pero hay muy pocos hombres trabajando. Casi todos están hoy en la ciudad por la ejecución. Quizá quiera interrogar a estos hombres por el mexicano perdido. Sí, señor. Yo lo haría. Hola, señor. Hombre cangrejo. Hola. Hola, buenas. Niños, ella busca a unos compatriotas que cruzaron la frontera al sur y desaparecieron. ¿Alguno de ustedes sabe algo? No. ¿A dónde lleva ese túnel? Eso es solo un viejo pozo minero abandonado que está sin actividad desde hace años. ¿Te importa si le echo un vistazo? Pues en absoluto, señorita. Pero ten cuidado, está medio inundado. No importa. Vamos. Volví. ¡Hey! Hola, hola. ¿Qué tropiezo? ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué? Sonido. Ese sonido. Oh, eso. Ese es solo un viejo burro ciego que trabajaba en la mina. Lo llamamos el fantasma. Todavía vive allí y se hace compañía. No te culpo por desconfiar tras lo que has pasado. Había olvidado lo grata que es la compañía de una dama. Ninguna solución milagrosa funciona sin el toque de una mujer. ¿Y su cocina? Claro, solo tú lo sabías. Hace años que no comemos bien por aquí. Tal vez deba prepararte la cena antes de volver a casa conmigo. Eso suena algo negligente, pero da mucho trabajo. Oh, no, señor. Una cena especial, solo para usted y los 3 prisioneros. ¿Tú? ¿Cocinar para esos asesinos después de lo que te hicieron? Señor, usted no sabe cómo funciona la mente de una señorita. Me gustaría darles algo para que me recuerden. Bueno, está bien. Mientras no los envenenes, tienen que morir legalmente. Muy astuto, Martín. Eres el verdugo más eficiente que he tenido nunca. Gracias, señor. Cangrejo. ¿Casi listo, señorita? En tan solo unos minutos, pues. Usted mismo, en su propia persona. Pues ese trago es solo una pequeña indigestión que no les hará daño. No es a dónde van. Espero que no te enojes por usar tu cocina. No me interesa tu puesto de trabajo. Oh, bueno, cualquiera puede tener este trabajo por una miseria. Todo lo que hacen los muchachos es sentarse y quejarse de la comida. Sí, solo se quejan, eso es lo que hacen. No es lo que les doy de comer, pero al cocinar para 40 hombres a diario, es difícil complacer a todos. ¿Dijiste 40 hombres? No he visto ni la mitad de esa cantidad por aquí. ¿40? ¿Pensaste que dije 40? Oh, quise decir que parece como si fueran 40. Ya sabes, por la forma en que comen los muchachos y todo eso. ¿Podrías ir a echarle un vistazo a los frijoles, por favor?
Revuélvelos un poco. Oh, no, no, no hagas eso. Me gusta servirlos así. Vaya, eso es muy diferente. Es que simplemente me encantan los frijoles. ¿Tú haces? Sí, no tienen espinas como las tiene un pez. Sí. Sí. No importa. Se lo llevaré. Oh. Un momento, señorita. No lo olvides, parte de esa comida es mía. Espero que tenga tan buen sabor como su aspecto. Demasiado bueno para ellos. Sabes, yo mismo necesitaría una docena de estas cosas. Oh, no. Quiero decir, solo hay suficiente para los 3 prisioneros. Déjame llevar la comida y hacer el... Lo siento, señorita, pero no puede hablar con los prisioneros. ¿Por qué? Quiero ver sus caras cuando se atraganten con su última comida. ¿De verdad? Puede verlos colgados. ¿No será suficiente con eso? Más que suficiente. Vuelvo enseguida. Aquí tienen su cena. Nunca volverán a tener una comida tan absolutamente buena como esta en lo que les queda de vida. Cena especial, preparado por la joven que ayudó a enviarte a la horca. ¿Dices que Lucrecia Borgia hizo nuestra última cena? ¿Tierra? ¿No fue muy amable de su parte? Me opongo. Ahorcarse ya es malo, pero no nos envenenarás también. ¿Qué te pasa? La comida está deliciosa, lo probé yo mismo. Dame solo comida sencilla. Ya probé uno de sus inventos una vez y no pienso repetir. Bien. ¿Lo tomas o lo dejas? Decídete. La ejecución comienza en 15 minutos. Hola, Krebs. ¿Te importaría dejar pasar a la chica? Quisiera agradecerle la comida. Ella ya ha visto la mina, si eso es lo que te preocupa. Y su curiosidad queda satisfecha. ¿Por qué no nos sentenciaste a trabajos forzados en tu mina? Ese es un privilegio reservado para delincuentes menores, no para gente como ustedes. No podrás ahorcar a todos los Rangers que vengan aquí. Y habrá muchos más que vendrán después. Y si vienen otros, yo estaré libre de culpa. Están legalmente condenados por el testimonio de la joven. No hay nada como la ley y el orden. Al menos nos acercamos a la verdad. Admitió condenar a esos desaparecidos a trabajos forzados. Nos quería enviar a la horca por interferir en su sistema de deudas. Sí, y supongo que fue más listo que la chica. ¿Tienes uno? No tengo tanta hambre. ¿Qué tal 2, Hoppy? No, gracias. ¿Aún no has probado ninguno de estos pimientos torpedo? No. No. Pero he perdido el apetito. Si tenemos que quedar, hagámoslo de una vez. No, espera un minuto. No hay prisa. ¿Sí, estaba bueno? Si te lo vas a comer, cómelo. ¿Qué pasa? Lo sabía. Sabía que pasaría de entre todos los trucos sucios y geniales. ¿Qué está pasando ahí dentro? Y me rompí un diente. ¿Qué es un diente roto comparado con un cuello roto? Es la mujer más malvada que he conocido en mi vida. Arruinar la última comida de un condenado a muerte. Primero me quema con pimientos picantes y luego esconde piedras en la comida. ¿Pieles? ¿Rocas? ¿Esconde rocas? Espera un minuto. Tíralo. Sal de delante de la puerta. Mira a los demás. Estando en este lugar, se nota que en realidad no eres feliz en absoluto con tu vida. Bien, tiene que haber un arma por aquí. ¡Dame eso! Vaya, pero qué mala suerte que hemos tenido con estos frijoles. No logró engañarla. ¿Warren? Sí, señor. ¿Krebs? Saquen a los prisioneros. Está bien.
Está bien. Salgan y mantengan las manos en alto. Sigue así. Continúa esforzándote. Logra lo que te propongas. Tú mismo levanta esa mordaza. Allá. ¿Estás segura de que quieres ver esto, señorita? Un ahorcamiento no es algo muy agradable de ver. Por el contrario, creo que este va a ser un espectáculo muy emocionante. Aquí tienes finalmente lo que buscabas, Hoppy. Espero que esto sea justo lo que necesitabas para tu proyecto y que ahora puedas continuar con tu trabajo sin ningún problema. No podemos salir por aquí. Tienen a nuestros caballos bajo la horca. Probemos el bar. ¿Por qué tardan tanto? Barton Turner, si esos sinvergüenzas no quieren irse, entra y sácalos a rastras. Venga, vamos allá, muchachos. Dense prisa que ya es hora. A ver, probemos con esta misma puerta de aquí. Atrapen a esos acaparadores, corran. ¿Pero qué? Turner, ve a los establos y ensilla a otros acaparadores. Oye, México está por... Aquí, no te emociones. Vamos a la mina. Allí encontraremos ayuda. Estoy seguro de que mi gente está aquí, pero solo vi a unos hombres de Crips armados. Con los caballos habrá cunas en camino. A sorprender, la mina es nuestra única opción. ¿Podemos acercarnos sin que nos vean? Sigue. Date prisa, idiotas. Tienen 10 minutos. Empieza ya. Lo más prudente ahora mismo es que nos alegremos de las comunidades. Continuar Venga, lo adivinamos, ¿no? Son los desaparecidos, ustedes son mexicanos y yo estadounidense. Son prisioneros. Espera aquí, nos encargamos. No, esta también es mi lucha, señor Catalina. Y no lo olvides, sé usar el arma. Tuviera uno. ¿Tienes uno? Gracias. Querida Inés, tú que eres mi niño más preciado y el tesoro más grande que la vida me ha dado en este Perdone, señor Cassidy. El joven Enrique es... Vivo, qué bien por ambos. Tú,
Lo siento. Sin tiempo para presentaciones. Krebs está por llegar. ¿Con cuántos, señor? Al menos 10. Somos más que ellos, pero ¿qué hay de las armas? Hay armas, señor. Otras están en el cobertizo, pero falta munición. No hay caballos y es peligroso quedarse. Sí, lo veo. Nos dispararían como a peces en un barril. Espera solo un momento. Tengo una idea que podría funcionar. Usaremos esos carros, pero haremos que los hombres de Krebs los conduzcan. Lleva a todos al carro. California, Johnny, tomen el equipo. De acuerdo. Tomás, Pedro, ustedes y los demás vayan al primer carro. Tú, Miguel, ve con el otro guardia. No dejará rastros de esa manera. Debemos estar yendo hacia la mina. Vamos. ¿Quién conduce esos vagones? Parece el ejército. Esos Rangers persiguen, los vamos a ayudar. justicia por tu mano. Vamos a tomar el control de su caso, señor Krebs. No puedes arrestarme. No he infringido ninguna ley. Esa no es ninguna de tus leyes. Pero la ley federal te protege. El trabajo forzado y el peonaje son ilegales en el país. Y Silver Bullet está en Estados Unidos. Sí, y vas a pagarles a esos hombres lo que les debes antes de volver. No puedes obligarme a pagar nada sin una orden judicial. Y yo soy el juez en Silver Bullet. Quizá deberíamos hacer una nueva elección. ¿Elección? Oye, no es una mala idea. Vamos, sal de aquí. Y entonces lo hizo. ¡Pam! Próximo. Ven aquí.
Trabajadores subcontratados, su señoría. Último caso. ¿Qué te debe? 300 pesos, señor. Me opongo. Orden en el tribunal. Se desestima la objeción. Hola a todos. Aquí. Hey. Llévate el cambio también. A donde va, no lo necesitará. Gracias, señor. Muchas gracias. Para nada, para nada. Sáquenlo de aquí. ¿Sabes? Yo pensaba que eras un hombre mucho mayor. En efecto. ¿Por qué, señor? Oh, el comandante me dijo que usted era el tío de la señorita. ¿Tío? Sí, ya eres novio. ¿Novio? Esto básicamente lo que realmente significa es cariño. Y en lo que se refiere directamente a ti... ¿Así que están comprometidos? Veo, sí. Pero California me dijo que novio significaba tío. Bueno, esa es su idea del español.